Capítulo 401. Epílogo. Tsukii lanzó un kunai que le atravesó de lleno. Ni siquiera se acercó a tocarle, pero sí generó una enorme explosión al otro lado de la sala. Tsukii perseveró a pesar de la inutilidad de su lucha, ya que quería cubrir la zona detrás de la espalda de Obito con humo para que Obito no se diera cuenta de lo que hay detrás. Y el plan de Tsukii estaba funcionando. Obito no se preocupaba por la lucha inútil y siguió caminando paso a paso, con una risita, comentó. ¿Por qué luchar de una manera tan poco atractiva? Le divertía mucho este esfuerzo sin sentido y sabía que Omusubi no podría continuar mucho más. ¿Por qué no aceptas tu destino? Eres muy consciente de que no tienes ninguna posibilidad de ganar. Puedo considerar dejaros vivir si decidís rendiros y revelar toda la información sobre Amatsukami por vuestra propia voluntad. Tsukii soltó un resoplido helado. Sigue soñando. Como si fuera a traicionar a Amatsukami delante de gente como tú. Definitivamente eres un cabezota, ¿verdad? Preguntó Obito. Murmuró Tsukii mientras lanzaba otro par de shuriken. Piensa lo que quieras, suspiró, y yo esperando que fueras un poco más listo. Bueno, supongo que tu tenacidad es al menos loable. Si tan solo hubieras tenido más cerebro, podrías haber sido una verdadera amenaza, murmuró Obito, levantando la mano solitaria. Así es, sigue acercándote. Mientras se echaba hacia atrás, Tsukii pensó para sí misma. Cuanto más te acercas a mí, más cerca estarás de tu primera muerte. No tardó en quedar apoyada en la pared, y su respiración entrecortada reveló que estaba aterrorizada por lo que estaba a punto de suceder. Solo tenía un kunai en la mano, y era el último. No tenía otras armas en su bolsa. Pero aún tengo que ganar un poco más de tiempo, razonó Tsukii mientras empezaba a agitar ese kunai hacia Obito en una respuesta instintiva. Barra oblicua. La mano de Tsukii agitando el kunai atravesó a Obito, pero no le hizo daño, y justo cuando iba a agitar el kunai de nuevo, Obito le agarró la muñeca. Tsukii quería destrozar las joyas familiares de Obito con su rodilla ahora que Obito ya no es intangible, ya que la agonía en los testículos es el peor dolor físico del universo, pero Obito pareció ver a través de su plan y usó su propia rodilla para proteger las joyas de su familia. TSH, y yo pensando que al destruirlos, podría haberte matado a ti. Gruñó Tsukii con enfado. Buen intento, se rió Obito, antes de continuar con tono melancólico, pero aquí es donde todo termina. Una enredadera de árbol creció de su manga y se enroscó alrededor del brazo de Tsukii. Enredaderas brotaron del suelo y comenzaron a envolver ambas piernas de Tsukii, restringiendo sus movimientos. Se volvían cada vez más fuertes, más y más apretados, hasta el punto de que Tsukii no podía romperlos ni con todo su esfuerzo. Bestia, suéltame. Maldijo Tsukii como una doncella desdichada, intentando liberarse de las cadenas. Vamos, no sirve de nada esforzarse tanto. De todas formas no vas a poder liberarte de estas enredaderas. Sería prudente que recordaras que cuanto más resistas, más apretadas se pondrán estas enredaderas y antes perecerás. Advirtió Obito. La batalla de Tsukii se detuvo mientras escuchaba los comentarios de Obito, y Obito asintió, ¿ves? ¿Es realmente tan difícil cooperar? Ahora que te han detenido, puedo obtener información sobre Amatsukami, pero supongo que eso tendrá que esperar hasta que se resuelva la situación en Kirigakure. Continuó tras una breve pausa, pero supongo que al menos debería hacerte una foto de la cara. El Mangekyo Sharingan fue despertado por una Kunoichi Uchiha. ¿Quién eres exactamente? Llevo bastante tiempo preguntándome. Mientras alcanzaba la máscara de pico de cuervo de Tsukii, Obito murmuró. No, 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 no. Tsukii gritó presa del pánico, ¿no puedes ver mi cara, por favor? ¡No! ¿Y por qué no? Preguntó Obito, frunciendo el ceño. Sé, por qué. Tsukii se sonrojó mientras apartaba la cara. ¿Por qué? Preguntó Obito. Porque eso es acoso sexual, y si me acosas sexualmente, nunca podré casarme con alguien. Gritó Tsukii con vehemencia. Tras la exclamación de Tsukii, hubo una quietud desagradable en la habitación. Incluso Obito se quedó desconcertado. Tras una pequeña pausa, estalló en carcajadas. Jajaja, eres divertido, ahora estoy mucho más intrigado. No, no puedes, respondió Tsukii, negando con la cabeza. Kami-sama nunca te perdonaría. No te preocupes, a Kami-sama no le importaría que satisfagiera mi curiosidad y viera tu cara, respondió Obito con una risa. Por favor, no, dijo Tsukii, negando con la cabeza. ¿No has oído que la curiosidad mata a un gato? No te preocupes, este gato es extremadamente difícil de matar. Murmuró Obito mientras empezaba a quitarse la máscara.
Y ese es exactamente el problema, este gato es realmente difícil de matar, Tsuki gruñe para sus adentros. Como resultado, tuve que hacer muchos preparativos para poder matar a este gato. Sin embargo, siguió actuando en el exterior. Por favor, no, gritó Tsukii, asustada, mientras intentaba evitar que Obito se quitara la máscara. Obito, en cambio, parecía poco convencido y se quitó la máscara negra de pico de cuervo de Tsukii. Obito se quedó sin palabras al ver a la persona dentro y solo pudo decir, no esperaba que fueras con razón, no querías, dentro de la máscara, vio el rostro de vale. Tsukii soltó un suspiro. Mátame. Bueno, no te preocupes, comentó Obito, negando con la cabeza, no me importa mucho cómo te ves, solo me sorprendió un poco, de todas formas, te mataré después de sacar información de Amatsukami. Haz lo que quieras, respondió Tsukii con desánimo, como si hubiera perdido toda esperanza en su vida. Todo lo que podía pensar era, es todo el tiempo que puedo comprarte original, ahora, todo depende de ti si matamos a Obito aquí o no. Obito permaneció en silencio y encendió su Kamui. Se produjo un punto de distorsión espacial cuando Obito activó Kamui. La distorsión espacial similar a un remolino atraía todo lo que había dentro, haciendo que el cuerpo de Tsukii también se deformara. Gran error. Exclamó mientras su cuerpo iba a ser arrastrado a la dimensión Kamui. Obito se sobresaltó por algunos comentarios gélidos, y sus instintos le alertaron de que estaba en peligro, pero parecía que ya era demasiado tarde. Lo siguiente que supo Obito fue que se ahogó en una serie de explosiones extremadamente grandes que sacudieron todo el edificio Mizukage. El suelo brillaba con una luz plateada, restringiendo su movimiento físico, las paredes a su alrededor estaban cubiertas de llamas rojas, y lo siguiente que supo fue que se ahogó en una serie de explosiones extremadamente grandes que sacudieron todo el edificio Mizukage. Boom, 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 booms. Cambio de punto de vista. Demos un paso atrás un momento. Menos mal que mi clon pudo comprarme suficiente tiempo, pensó Tsukii al ver a Obito arrastrar a su clon a la dimensión de Kamui mientras ella seguía tejiendo sellos con las manos. Yo también tengo que terminar los preparativos, este sello está completo, trampa de Fuinjutsu. Obito y el clon de Tsukii quedaron instantáneamente confinados a otra realidad por un sello que apareció en el suelo. Uchiha Kaenjin formación de llama Uchiha. Una barrera de llamas carmesí apareció en todo el suelo al minuto siguiente, asegurando que cualquier daño recibido quedara contenido dentro de la estructura de llamas. Y ahora, el acto final, murmuró Tsukii mientras se golpeaba la mano contra el suelo tras hacer los sellos con las manos. Ninpou. Kuchiyose. Mugen Gojo Kibaku Fuda no Jutsu. Arte ninja. Jutsu de invocación. Etiquetas explosivas infinitas multiplicadoras técnica de explosión PDC, que este jutsu probablemente tiene mala fama, pero no podría encontrar una mejor. El clon medio absorbido dentro de la dimensión Kamui fue separado en numerosas etiquetas explosivas por su acción, que estallaron una a otra, generando una cadena de explosiones. Al menos, esto debería matarle, razonó Tsukii. Su estrategia era sencilla. Usó su cuerpo clon para distraer a Obito el tiempo suficiente para que el original terminara sus preparativos. El clon no es solo un clon de sombra. Es un clon compuesto por etiquetas explosivas y algunas etiquetas de invocación únicas ocultas en su interior que funcionarían con el jutsu de Tsukii. El medio cuerpo del clon detonó en cuanto fue arrastrado dentro del espacio Kamui. Las etiquetas explosivas detonaban junto con el clon, pero las etiquetas de invocación enterradas dentro del clon funcionaban como un portal para invocar cada vez más etiquetas explosivas, que seguían detonando. Obito se ahogará con estas explosiones. Normalmente, estas explosiones no le harían daño, pero como la mitad del cuerpo clonado de Tsukii estaba en la dimensión Kamui y la otra mitad seguía en esa dimensión, las etiquetas explosivas se invocaron en ambas dimensiones al mismo tiempo, provocando explosiones no solo en esta dimensión, sino también en la de Kamui. Ahora que Obito está atrapado, si se vuelve intangible, las explosiones en la dimensión Kamui lo matarían. Si no se vuelve intangible, será asesinado por las explosiones que ocurren en esta dimensión. Y la buena noticia es que las explosiones continuarán hasta que Tsukii haya agotado todas las etiquetas explosivas, que es una cifra significativa, aunque no tan grande como los 6.000 millones de Conan. Como resultado, incluso la restricción temporal de intangibilidad de 5 minutos es inútil en este caso, ya que las explosiones ocurren en ambas dimensiones. Obito no puede correr normalmente debido a la trampa de Fuinjutsu, que le ha atrapado en un reino único.
Las llamas rojas de la formación de llamas Uchiha también están presentes como precaución para mantener a Obito atrapado dentro de la trampa de Fuinjutsu y evitar que escape. Tampoco puede atravesar la materia porque no puede volverse intangible. Tampoco puede teletransportarse, porque teletransportarse requiere manifestarse a sí mismo, y manifestarse expone a explosivos. Como resultado, solo le queda una opción para salvarle la vida. Usar a Izanagi para alterar la realidad de su muerte. Esa es precisamente la intención de Tsuki. En esta circunstancia, no tendrá más remedio que utilizar a Izanagi para sobrevivir, y una vez que lo haga, lo mataré para siempre con la segunda preparación, razonó Tsuki mientras se cubría el ojo izquierdo con la palma. Este método para matar a Obito se ideó a partir de dos métodos que Konan usó en un intento de matarlo. El primero fue transferir un gran número de etiquetas explosivas dentro de la dimensión Kamui cuando Obito intentó usar Kamui. Este era un método suicida, pero eficaz. No mató a Obito porque logró apartar a Konan, pero sí le hirió. La segunda técnica fue la técnica de la persona de papel de Dios, que sí mató a Obito pero fue alterada por el uso de Izanagi por parte de Obito, para lo cual Konan no estaba preparado, pero Tsukii sí. Tsukii gruñó, ya usó Izanagi. Mientras veía cómo el chakra de Obito se desvanecía. Entonces comenzó a tejer sellos con las manos, y las llamas doradas de Oshimimi estallaron por toda la sala, formando un mar dorado de fuego que envolvió todo el suelo en llamas doradas ardientes. Ahora ven, Tsukii refunfuñó al terminar esta preparación. Voy a acabar con tu vida ahora mismo. Capítulo 402 Yagura despierta. Las deslumbrantes llamas doradas de Oshimimi iluminaban el suelo subterráneo original y sombrío con una luz abrasadora. La mayor parte de este suelo subterráneo ha empezado a derretirse ante estas llamas doradas, los metales usados en las espadas se han convertido en lava fundida, las paredes han empezado a derretirse y deformarse, la madera se ha reducido a polvo, los cadáveres de shinobi se han reducido a cenizas, parecía que nada podía sobrevivir o quizá, salvo Iramekarei, podía sobrevivir a estas llamas abrasadoras, haciendo que la escena pareciera un infierno ardiente. Y en el centro de este infierno ardiente, en el lugar donde estas llamas eran más intensas, en el punto donde la temperatura era más alta e insoportable, se levantó con Tsukii mientras sostenía el par de espadas cortas en ambas manos. Pero no se vio afectada por el calor de esas llamas, la diadema que antes le ataba el pelo en una larga coleta fue cortada en medio de la batalla, por lo que su hermoso y largo cabello negro ahora flotaba en las olas de calor abrasadoras. Las llamas doradas a su alrededor no le hacían daño, más bien cubrían todo protegiéndola como si esas llamas fueran armadura, o mejor aún, parte de sí misma, las llamas actúan según sus órdenes, y ella se bañó en esas llamas doradas, pareciendo una verdadera diosa del fuego. Pero esta diosa del fuego tenía ahora una expresión fruncida, estaba esperando a que reapareciera, ¿cuánto va a tardar? Murmuró Tsukii pensativa. Como ella misma no ha dominado Izanagi, la comprensión de Tsukii de este Kinjutsu se limita a su impresión de la vida anterior, por lo que sus tácticas están diseñadas teniendo toda esta información en cuenta. Izanagi se basa en la técnica de creación de todas las cosas de Rikudo Senin. Con este dojutsu un usuario puede lanzar un genjutsu sobre la propia realidad. Izanagi permite al usuario controlar lo que es real y lo que no lo es mientras Izanagi esté activo. Por lo tanto, este dojutsu es incluso capaz de transformar la realidad de la muerte en un genjutsu. Se decía que el poder tanto de los Uchiha como de los Senju era necesario para poder usar a Izanagi, si esta información es correcta o no es desconocido, porque hubo varios casos en la historia de Naruto donde algunos Uchiha pudieron usar Izanagi sin poder Senju, Madara es un ejemplo de eso. En fin, Obito tiene tanto poderes Uchiha como Senju, junto con las enseñanzas de Madara, por lo que es perfectamente capaz de usar a Izanagi y, basándose en su impresión de la batalla entre Sasuke y Danzo, Tsukii cree que Obito resucitará en algún lugar cercano. Por eso ha usado la formación de llamas Uchiha como barrera, y Enton, Oshimimi, para cubrir todo el suelo con un mar de fuego. Así que, en el momento en que Obito reaparezca, será envuelto por el mar de fuego dorado y será quemado vivo. De este modo, estará muerto por segunda vez y se verá obligado a usar a Izanagi de nuevo si quiere sobrevivir. Lo único es que esta vez tendrá que usar su Mangekyo Sharingan para cazar a Izanagi, y una vez que lo haga, ya no podrá usar a Kamui. Vamos, Obito, reaparecer, fue el único pensamiento en la mente de Tsukii mientras observaba todo su entorno con atención. Pero por mucho que esperara, pasaron unos segundos, un minuto y unos minutos más, pero no había señales de que Obito reapareciera. Esto hizo que Tsukii frunciera el ceño, ¿es posible que no usara Izanagi?
Fue un pensamiento momentáneo, pero rápidamente la desmintió, porque Tsukiji notó que el chakra de Obito desaparecía de repente. Es posible que Obito se transfiriera a la dimensión Kamui en lugar de usar a Izanagi en ese momento, pero Tsukiji no cree que Obito estuviera en posición de poder hacerlo. Así que la única posibilidad es, TSH, se escapó, ¿eh? Concluyó Tsukiji. En ese momento también se dio cuenta de su error. Alguien con un buen grado de control tanto sobre el poder de los Uchiha como los Senju puede extender el límite de tiempo de Izanagi. Que Shimura Danzo solo pudiera usar un Sharingan durante un minuto de Izanagi, no significa necesariamente que lo mismo se aplique a Obito. Un genin apenas puede usar un Jutsu Katon de clase B y ni siquiera quemará a un Jonin, pero el mismo Jutsu Katon de clase B cuando lo usan Uchiha Madara, el nivel de poder que muestra es tan superior que ni siquiera un grupo de Jonin podrá resistirse. Y al final del día, Izanagi también es un jutsu, puede ser un kinjutsu, pero un jutsu al fin y al cabo, y al igual que en todos los jutsu, los Izanagi muestran diferentes niveles de poder en manos de distintas personas. Shimura Danzo es un no Uchiha ni Senju. Tanto los poderes del clan Uchiha como del clan Senju fueron trasplantados en él, por lo que el alcance del Izanagi que usó está limitado a solo un minuto por Sharingan, pero no ocurre lo mismo con Madara. Madara, solo con su poder Uchiha, logró suspender a su Izanagi durante mucho tiempo, por lo que logró engañar no solo al Shodaime Hokage, sino también al Nidaime Hokage. No debe olvidarse que Nidaime Hokage es uno de los mejores Sensor Nini, sin embargo, no pudo percibir nada, ni siquiera cuando recogió el cadáver de Madara para investigar y experimentar. Solo por estos dos casos, se puede juzgar que el Izanagi usado por diferentes personas puede mostrar distintos niveles de efectos, el retraso temporal de las resurrecciones o el lugar en el que el lanzador es resucitado también puede ser distinto. Hasta qué punto se muestran los efectos de Izanagi lanzados por Obito no puede ser juzgado por Tsukiji, pero basándose en la batalla entre Konan y Obito en el canon, pudo alargarlo al menos 5 minutos o más. Así que no sería incorrecto asumir que Obito aún no está muerto, y que ha extendido su tiempo de resurrección a un largo intervalo o que se ha resucitado a sí mismo, pero el lugar de su resurrección probablemente no sea este lugar, sino un lugar diferente o quizá una dimensión completamente distinta. En resumen, Obito huyó, en mejores palabras, se retiró al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar esta batalla, por lo que esta batalla quedó sin concluir. Entendiendo esto, Tsuki no puede evitar suspirar. Ahora está realmente cansada. Solo era adrenalina la que la mantenía alerta y lista para la batalla, pero ahora que Obito ya no está, el cansancio se ha apoderado de ella. Aunque sea ella, ahora mismo se siente muy cansada. Usando a Susanoo para una batalla tan larga, consumiendo chakra mientras usaba Iramekarei, luego consumiendo la mitad de su chakra en el clon, consumiendo aún más chakra con el dojutsu de su Mangekyo Sharingan eterno izquierdo, que es Yaoyorozu, lo usaba para aumentar los aspectos físicos tanto del clon como de Susanoo. Luego, el uso adicional de la trampa de Fuinjutsu, la formación de llamas Uchiha, la técnica de explosión explosiva infinita para matar a Obito le ha consumido gran parte del chakra. Y eso no es todo, además usó las llamas doradas de Oshemini para cubrir todo el piso subterráneo y matar a Obito reaparecido, lo que de nuevo causó un consumo intenso de chakra y drenó lo que quedaba en ella. Normalmente, el chakra no es un problema para ella, pero como actualmente no puede usar el chakra de Ryumyaku por ciertas razones, por lo tanto, aunque sea ella, está realmente agotada ahora mismo. Tras una tos ligera, Tsukiji miró el mar de fuego frente a ella, y solo un pensamiento cruzaba por su mente. Quizá solo usando Izanami en Obito pueda resolverse la amenaza que él representa en algún lugar de Kirigakure. En el momento en que Tsukiji mató a Obito, el Yondaime Mizukage, que estaba sentado dentro de esa cueva, abrió los ojos de repente. Lo que diferencia sus ojos rosas esta vez es que no están apagados ni sin vida, sino brillantes y vivos, a la vez ardiendo de rabia y frustración. Maldita sea. Aparte de la ira ardiente reflejada en sus ojos, sentimientos de vergüenza brotaron de su corazón, la culpa empezó a alimentar sus pensamientos y una gran cantidad de frustración era evidente en su rostro. Sin duda, en el momento en que Obito fue asesinado por Tsukiji, en ese mismo momento, Yondaime Mizukage, que estaba bajo el control de Obito, logró liberarse del genjutsu. Aunque estaba en un genjutsu y se convirtió en nada más que un títere en manos de Obito, incluso entonces, es perfectamente consciente de todas las acciones que hizo o, mejor aún, de todas las acciones que Obito le hizo hacer mientras era manipulado. Le da una gran vergüenza pensar que él, el Mizukage, que ha jurado proteger su aldea, se ha convertido en nada más que un títere en manos de un criminal.
Solo podía observar su aldea en el camino de la ruina, incapaz de hacer nada al respecto. La rabia hacia ese Uchiha enmascarado y la ira sobre sí mismo se extendió por su pecho, y el deseo de venganza llenó su mente, pero tuvo que contenerse y calmar sus emociones de ira. Primero viene el pueblo, todo lo demás viene después, era el único pensamiento que rugía en su mente. Yagura recogió su garrote con ganchos de tamaño desigual en ambos extremos y salió rápidamente de esa cueva secreta. Sabía que la aldea estaba en medio de una guerra civil, y como Mizukage tenía que evitar que su aldea fuera destruida. Menos mal que recuperé la conciencia en el momento justo, de lo contrario habría usado al Zambi sellado dentro de mí para destruir toda la aldea. Yagura no puede evitar pensar mientras sale corriendo de la cueva. El plan de Obito para Kirigakure era sencillo. Ya había eliminado a Yagura de la aldea y, con eso, planeaba usar a ambos bandos para matarse mutuamente el mayor tiempo posible. Tener a Sameada en manos de Momochi Sabusa hizo que su fuerza estuviera al nivel de Terumi Mei, y con el carácter de Mei, ella protegerá sin duda la aldea hasta su último aliento. Como el Mizukage no está en la aldea, ambos bandos tendrán que continuar sus luchas, uno buscando al Mizukage para poder matarlo, y el segundo bando para proteger la aldea. Por supuesto, los clones de Setsu serán usados para avivar el fuego, y cuando llegue la oportunidad y todos estén agotados, Obito hará su movimiento contra Kirigakure. Yagura, él mismo, destruirá completamente a Kirigakure igual que quiso usar a Rin para destruir Konoha, y esta será la venganza de Obito contra Kirigakure y Yagura por usar a Rin. Por esta razón, Obito también se aseguró de que Yagura pudiera ver todo lo que le estaba haciendo a Kirigakure, porque solo así entendería el dolor que Rin experimentó cuando se convirtió en una marioneta en manos de Kirigakure. Por supuesto, Yagura no sabe todo esto, pero sí sabe que Obito quería usar el Zambi sellado dentro de él para destruir Kirigakure. Pero parece que el plan de Obito fracasó, y ahora Yagura tiene la oportunidad de detener la guerra civil en curso en Kirigakure. Justo cuando Yondaime Mizukage salía de la sala secreta, se encontró con 3 personas, y no son otras que Oshigaki Kisame, Shinoike Majeta y Kaguya Takashi, las 3 nuevas reclutas de la organización Akatsuki. Al ver a Mizukage salir apresuradamente de la sala, los 3 pensaron, ¿por fin ha llegado la hora? Y preguntaron, ¿vas a hacer tu movimiento, Tobi? Obviamente, estos 3 desconocen que el Mizukage que tienen delante ya no está controlado por Tobi. Aunque hubiera controlado su ira, y hasta él intentara ser racional, cuando vio los rostros de esos 3, la ira ardía en su corazón y solo salió una palabra fría de su boca. Muere. Majeta del clan Shinoike se dio cuenta al instante de que algo iba mal aquí. Tened cuidado, vosotros 2, que ya no está siendo controlado por Tobi. Las palabras de Majeta fueron más que suficiente advertencia, y los 3 actuaron al instante, con la intención obvia de someter al Mizukage. Muere. Dijo Mizukage fríamente, y usó instantáneamente su Suiton Jutsu, Suiton. Mizukagami no Jutsu. Estilo agua. Jutsu espejo agua. Al instante, apareció un espejo de agua frente a él, y Yagura usó su garrote para inclinarlo hacia abajo. Al instante siguiente, 3 figuras idénticas de Majeta y Takashi aparecieron del espejo de agua y corrieron hacia los 3. Capítulo 403. El despertar de Bijulu de Yagura. Al ver la copia exacta de sí mismos acercándose a ellos, la expresión en los rostros de Kisame, Majeta y Takashi era seria. Como shinobi elite que trabajan en el Anbu desde hace bastante tiempo, entienden que el jutsu de espejo Aqua usado por el Mizukage no es un jutsu simple de chakra. Mientras se mantenga el suministro de chakra, este jutsu es extremadamente difícil de superar. No solo las copias reflectantes son capaces de mostrar exactamente el mismo nivel de fuerza que sus originales, sino que también son capaces de copiar el Kekko y Genkai de todas las copias hasta alcanzar la perfección absoluta. Por tanto, lidiar con este jutsu es extremadamente difícil, especialmente cuando quien lo usa es un Jinchuriki. El clon de Kisame chocó con Kisame. El clon de Majeta chocó con Majeta. El clon de Takashi chocó con Takashi. Se oían fuertes sonidos amortiguados de huesos chocando y sonidos de metal chocando entre metales, agua y sangre chocándose. Repelidos por sus propios reflejos, Kisame, Majeta y Takashi saltaron hacia atrás y estaban listos para continuar la batalla. Di Majeta-kun, ¿no es del clan Shinoike? Entonces, ¿no es posible que realices el mismo jutsu usando sangre como medio en lugar de agua? Preguntó Kisame a Majeta.
Majeta tenía una expresión pensativa. Desde luego es una buena idea, supongo que puedo intentarlo en el futuro, pero no ahora mientras lucho contra el Mizukage, aunque estoy seguro de que la limitación de este jutsu es la cantidad de luz presente en el entorno, y considerando que hoy es noche sin luna, este jutsu usado por Mizukage no está en su máximo poder, Takashi dijo. Lo que significa que derrotar estas copias reflectantes no sería tan difícil. Yagura reprendió a los tres. Kisame, como shinobi nacido y criado en Kirigakure, alguien tan leal como vosotros por haber traicionado a la aldea ante gente como Akatsuki. ¿No tienes vergüenza? ¿O es que tu lealtad al pueblo fue mentira desde el principio? Yagura no solo está enfadado con ellos, sino que también está sorprendido, especialmente con Kisame, está realmente triste y enfadado porque alguien tan leal como Kisame traicione al pueblo y se refugie tan fácilmente en la organización Akatsuki. Dijo Kisame con una sonrisa melancólica. Hace tiempo que he entendido que este mundo está lleno de mentiras, alguien de Akatsuki juró crear un mundo que no esté lleno de mentiras, por eso elegí a Akatsuki antes que a la aldea. ¿Ah, sí? En ese caso, no tengo nada más que decirte, Kisame. ¿Y tú, Takashi? ¿Creíste tan fácilmente las palabras de ese tipo? Que te perdonaran la vida no tenía nada que ver con él ni con la Akatsuki, te perdoné mi propia intención, esperaba que pudieras ser un activo para la aldea, pero ahora creo que fue un error, ¿no te avergüenzas? Preguntó Yagura a Takashi. Takashi guardó silencio ante las preguntas de Mizukage, de hecho se sentía un poco avergonzado, pero sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Como último miembro del clan Kaguya, no quiere que el clan desaparezca de repente en los anales de la historia. Akatsuki le ha prometido una cura, y ha tenido varias conversaciones con Tobi, por lo que ya tiene la decisión tomada. No me importa este pueblo, nunca me ha importado y nunca me importará, así que esa es tu respuesta, ¿eh? Dijo Yagura con algo de tristeza, y continuó con su tono enfadado anterior, en ese caso, los dos moriréis como traidores. Y al instante siguiente, él junto con los tres reflejos se lanzó hacia los tres reclutas de Akatsuki. En Kirigakure. Mientras repelía los ataques de un shinobi traidor, Ao miró el edificio Mizukage no muy lejos con expresión seria. Al cabo de un rato, se volvió hacia Mei, que luchaba contra varios shinobi no muy lejos de él, y dijo. Todavía no hay señales de actividad por parte del Mizukage-sama, y con cómo está avanzando la batalla, la situación en nuestro bando parece un poco desventajosa. ¿Cómo ha acabado la situación así? La última vez que miré, Momochi Sabusa no tenía tantos seguidores bajo su mando. ¿Qué acaba de pasar en tan poco tiempo? Mei no puede evitar fruncir el ceño, ha empezado a notar que más que Momochi Sabusa está involucrado en este golpe de estado. Al dijo. Ni yo estoy seguro, pero si esto continúa, nunca podremos controlar la situación de Mizukage-sama como pretendíamos hacer. El objetivo de las personas lideradas por Mei es verificar la situación de Mizukage, quieren aprovechar este caos para lograrlo. Terumi suspiró impotente al recordar su conversación pasada con los ancianos de Kirigakure. También se da cuenta de que este golpe de estado iniciado por Momochi Sabusa es una buena oportunidad para verificar el estado del Mizukage, pero Mizukage no parece tener intención de aparecer, y cuando ve a los shinobi de Kirigakure luchando y matándose entre ellos, no se siente nada bien al respecto. Después de derretir a otro shinobi con su estilo vapor, Mei le preguntó a Ao. ¿Dónde está Momochi Sabusa? ¿Por qué no ha aparecido hasta ahora? Ao no tenía respuesta a la pregunta de Mei, ni Mizukage ni Sabusa aún no habían aparecido en este golpe de estado. En medio del golpe de estado en Kirigakure, hay una tercera presencia que nadie aquí ha notado hasta ahora, o quizá la han notado pero la han ignorado por completo como simples cuervos. Esta presencia es obviamente la de Uchiha Itachi. Usando su Yatagarasu no Jutsu, Itachi ha estado observando toda la situación de Kirigakure según las instrucciones de Tsukiri. Tras un tiempo observando a Terumi Mei en el campo de batalla, ha llegado a la conclusión de que no parece ser una candidata adecuada para el puesto de próxima Mizukage. Ni su fuerza está a la altura para aplastar al enemigo de un solo golpe, ni es lo bastante carismática como para convertir a los shinobi del bando enemigo a su lado. En tiempos normales podría haber sido una buena candidata para Mizukage, pero no cuando Akatsuki está detrás de ti. No tiene suficiente fuerza para resistir a los compañeros de Akatsuki. Veamos si Momochi Sabusa está a la altura, pensó Itachi mientras observaba a Sabusa, que corría hacia una casa en particular en Kirigakure. Fuera de la casa donde el actual Mizukage se enfrentaba a Kisame, Majeta y Takashi. Jajaja, nunca habría esperado que de repente me trajeras información que apuntara a la ubicación del Yondaime Mizukage. Cuando sea el próximo Mizukage, te haré comandante de escuadra en el Anbu.
Dijo Sabusa a un genin de Kirigakure. No soy digno de vuestros elogios, Sabusa-sama. Dijo el genin con actitud respetuosa, solo que en su mente ocurrían otros pensamientos. ¿Qué le pasó a Obito tan de repente y por qué desapareció de repente su control sobre el Mizukage? No me quedó más remedio que llevar a Momochi Sabusa aquí para apoyar a Kisame y a los demás, suspiro, no sé qué pasó con el plan que Obito había hecho para Kirigakure, esto es solo un clon parásito de Setsu que ha tomado la forma de un genin de Kirigakure. Gracias al apoyo proporcionado por varios clones parásitos Setsu, el golpe de estado iniciado por Momochi Sabusa ha ido bastante bien, todo esto es según el plan de Obito, sin embargo, debido a la muerte de Obito a manos de Tsukii, los planes empezaron a cambiar cuando Mizukage recuperó repentinamente la conciencia, y aunque Kisame, Vegeta y Kakashi lograron contener al Mizukage, no son lo suficientemente fuertes para derrotar a Karatachi Yagura, que es un Jinchuriki perfecto y probablemente el más fuerte de los 5 Kages actuales. Como el plan ha fracasado, la única opción que queda aquí es retirarse, y Momochi Sabusa, el iniciador del golpe de estado, sería una distracción suficiente para dar oportunidad a los 3 de retirarse. También permitiría a Kisame poner sus manos en Sameada. Y el pobre Sabusa no sabe que está siendo guiado por otros durante todo el tiempo. A sus ojos, el asiento del próximo Mizukage pronto será suyo, que es solo un genjutsu porque nunca se cumplirá. Al oír el ruido que viene de la casa frente a él y el emocionado Sameada en sus manos, Sabusa está más que seguro de que Mizukage está dentro y luchando contra alguien. Al darse cuenta de esto, Sabusa se siente cada vez más cerca del asiento del Mizukage, ahora solo tengo que derrotar al Yondaime, después de eso, me convertiré en el próximo Mizukage. Con una sonrisa ladeada, Sabusa agitó la espada Sameada y ordenó a los subordinados que le siguieran. Rodead este edificio y preparad el ataque, nuestro objetivo es el Yondaime Mizukage Karatachi Yagura, quien le dé el golpe mortal ganará el puesto de consejero anciano cuando yo me convierta en Mizukage. ¿Sí? El shinobi que le seguía asintió vigorosamente y empezó a entrar corriendo en la casa. Capítulo 404. Rugido. El rugido triste de Zambi resonó por todo Kirigakure. Toda la lucha en la aldea cesó de repente, algunos estaban en pánico, otros con alegría y esperanza en el rostro, mientras los demás eran escépticos. Las aldeas evacuadas eran las que estaban en pánico, un Bihulu descontrolado además de la guerra civil en curso, esto es la peor pesadilla. Pero comparados con los aldeanos ignorantes, los shinobi no estaban tan nerviosos, estaban más tranquilos, eran conscientes de que el Jinchuriki de Rokubi no estaba presente en Kirigakure, así que el único Jinchuriki presente actualmente en la aldea es el Mizukage. Y todo el mundo sabe que el Mizukage es uno de los pocos Jinchuriki perfectos en el mundo shinobi, por lo que tiene un control perfecto sobre Zambi, así que no hay forma de que pierda el control sobre los Bihou ni siquiera en el estado liberado. ¿Ha decidido finalmente Mizukage-sama dar su paso? Este pensamiento resonó en la mente de muchos shinobi. Terumimei es una de esas muchas. Sin necesidad de que se lo recordaran, Ao miró inmediatamente en la dirección de donde venía el rugido y, tras observar cuidadosamente la situación con su Byakugan, describió a los shinobi a su alrededor. Hay varias reacciones de chakra fuertes en esa dirección, aparte de Mizukage-sama, que ya ha liberado a los Bihou, hay 5 reacciones de chakra más potentes. Un anciano le preguntó a Ao con una expresión extremadamente seria. Ao-kun, ¿puedes estar absolutamente seguro de que Mizukage-sama está entre ellos? El Byakugan no me engañaría, ese es definitivamente el chakra de Mizukage-sama, y ahora mismo parece estar cubierto del chakra del Zambi, la densidad de chakra alrededor de Mizukage-sama es tan abrumadora que me cuesta distinguir otras pequeñas reacciones de chakra, además, no es solo el chakra violentamente abrumador, por alguna razón, tengo la sensación de que Mizukage-sama está extremadamente enfadado por algo, dijo Ao su conclusión. El hecho de que Yondaime tenga que depender del Bihulu sellado dentro de él ya significa que los 4 shinobi a los que se enfrenta le están poniendo bastante difícil. El anciano que hizo la pregunta a Ao estaba un poco nervioso ahora, ¿qué clase de personas pueden obligar al Mizukage a una situación así como para que tenga que depender del Zambi? Preguntó Mei frunciendo el ceño, ¿esas personas son algunos de los subordinados bajo Momochi Sabusa? Ao asintió, Momochi Sabusa junto con los Sameada es uno de ellos, pero no creo que los otros 3 sean sus subordinados. Mei continuó. Si es así, ¿reconoces a alguno de los otros 3? Reconozco a uno de ellos, solo él puede tener un chakra tan monstruoso a pesar de no ser un Jinchuriki, eso es Higaaki Kisame, en cuanto a los demás, estoy seguro de sus identidades, pero puedo hacer algunas conjeturas sobre su identidad. Dijo Ao. Mei preguntó.
¿Y cuáles son tus suposiciones? Uno de los otros dos parece compartir un tipo de chakra similar al de shinobi extintos del clan Kaguya, y en cuanto al otro, no estoy seguro de haber visto nunca ese tipo de chakra, su color es rojo sangre, pero lo extraño es que el otro parece poseer un chakra tipo dojutsu. Supuesto, sugestion. ¿Un tipo de dojutsu? Preguntaron Mei y el anciano al mismo tiempo, sus cerebros iban a toda velocidad intentando averiguar quién podía ser esa persona. Después de todo, el número de clanes que poseen dojutsu no es tan grande en el mundo shinobi. Así que Oshigaki Kisame, un superviviente desconocido del clan Kaguya y un shinobi desconocido con un dojutsu desconocido también están presentes alrededor de Mizukage-sama, ¿eh? ¿Quién pelea contra quién? Preguntó Mei de nuevo. Los cuatro parecen estar enfrentándose a Mizukage-sama, dijo Ao con expresión seria. ¿Los cuatro? La expresión de Mei cambió al oír las palabras de Ao. No es de extrañar que Mizukage-sama no haya podido sofocar el golpe de estado hasta ahora, otros también apoyan este golpe. Ahora tiene que considerar si acudir allí para apoyar al Mizukage o quedarse aquí para enfrentarse a estos traidores. El anciano vio a través del dilema de Mei y dijo. Creo que somos más que suficientes para limpiar las cosas aquí. Tú y Aokun deberíais ir a apoyar a Mizukage-sama. Esto también les dará la oportunidad de comprobar el estado de Mizukage. Además, aunque algo le ocurra, Karatachi Yagura sigue siendo el actual Mizukage, y por lo tanto, su vida es más importante que la de cualquiera en la aldea. Tras escuchar las palabras del anciano, Mei no dudó más e instruyó al escuadrón que la seguía. Vamos. Con la orden de Mei, el escuadrón que la seguía asintió y, bajo el liderazgo de Mei, corrieron en dirección a donde Mizukage luchaba contra los cuatro enemigos. Por parte del Mizukage. Aplastar, crack. Acompañado por sonidos de crujidos de huesos, Takashi, que fue arrastrado por las colas de tortuga de Mizukage, chocó contra una casa y volvió a romper algunos huesos más. Al salir del montón de escombros, tosió violentamente, luego se limpió la sangre que le salía de las comisuras de la boca y dijo con expresión emocionada. Nunca esperé que Yondaime, al usar el poder de los Biju, fuera tan fuerte, me hace hormiguear los huesos de emoción. Vamos, estoy totalmente dispuesto. La constitución física de los shinobi del clan Kaguya es diferente en comparación con otros, por lo que las heridas óseas que pueden afectar el poder de combate de los shinobi normales no son nada para los del clan Kaguya. Además, los del clan Kaguya suelen ser de los tipos sedientos de batalla, así que luchar contra monstruos como el Mizukage obviamente les emociona. Majeta dijo a la única persona que no estaba concentrada en la batalla contra el Mizukage. ¿Qué crees que estás haciendo, Kisame? Solo nosotros dos no podemos contener al Mizukage. Vamos, no seas tan aguafiestas, solo estaba comprándome una espada bonita, como Sabusa no está a la altura para manejarlo, decidí quedármelo para mí. Con Sameada en mano, creo que tendremos bastante posibilidades de derrotar a Yondaime, ¿no crees que Sameada? Dijo Kisame mientras quitaba todas las vendas que envolvían a Sameada. Boom. Majeta no dijo nada más. Sameada es conocido por devorar chakra, y usarlo en la lucha contra el Mizukage, que es un Jinchuriki, sería ventajoso. En cuanto a lo que le pasó a Sabusa, bueno, ese tipo ya no puede empuñar Sameada porque el chakra de Kisame y Yagura es más sabroso para Sameada, por lo que la espada traicionó a Sabusa. Tras salir de Sabusa, la espada se dirigía hacia Yagura para devorar el chakra de Sanbi, pero a mitad de camino, Kisame apareció y logró domar al Sameada, lo que no sorprendió a la gente de allí. Kisame es conocido como el monstruo de Kirigakure y la bestia sin cola por una razón. Sameada en manos de Kisame funcionaría muy bien y ahora pueden derrotar fácilmente a un Jinchuriki. Ahora, tienen a Takashi para contener al Mizukage en términos de taijutsu, mientras Kisame usa el Sameada para devorar el chakra de Sanbi, y justo cuando los tres planeaban matar al Mizukage para siempre, Majeta dijo de repente. No creo que tengamos tiempo para ocuparnos más del Mizukage, muchos shinobi bajo el liderazgo de la Kunoichi del clan Terumi están corriendo aquí para apoyar al Mizukage, creo que sería mejor que nos retiremos. Kisame y Takashi se tomaron un segundo para procesar las palabras de Majeta y decidieron retirarse al instante. Al fin y al cabo, aunque sean shinobi fuertes individualmente y tengan la capacidad de derrotar a todos, luchar una batalla de desgaste sin ningún beneficio sustancial es bastante inútil, por lo que retirarse ahora mismo es la mejor opción, de lo contrario no se sabe cuáles serían las consecuencias. En un abrir y cerrar de ojos, Majeta, Kisame y Takashi desaparecieron de su posición, pero no sin antes devorar gran parte del chakra de Sanbi para evitar que el Yondaime pudiera perseguirlos. Sabusa también huyó al darse cuenta de que, con su fuerza actual, no tiene ninguna posibilidad de derrotar al Mizukage.
Pero, ¿cómo puede Mizukage permitir que estas 4 personas huyan tan fácilmente? Así que, obviamente, salió tras los 3 nuevos reclutas de Akatsuki. En la azotea de una casa abandonada en Kirigakure. En el tejado de esta casa, una gran multitud de cuervos se reunió desde todas las direcciones del pueblo y tomó la forma de Itachi. Había presenciado todo lo que ocurrió en Kirigakure y sigue haciéndolo usando sus cuervos. Después de ver todo lo que había pasado en Kirigakure, Itachi tuvo bastantes pensamientos rondando por su mente. Wash. En ese momento, otra figura apareció en el tejado. Itachi no necesitaba mirar a esa persona para reconocer su identidad, porque sabía que no era otro que Uchiha Tsuki. Tras su feroz batalla contra Obito, Tsuki abandonó el edificio Mizukage y, por supuesto, no dejó atrás a Hiramekarei. Itachi observó el estado de Tsuki y preguntó: «Tsuki-san, ¿estás bien?» Tsuki asintió: «Estoy bien, solo un poco cansada después de mi batalla contra Tobi». Itachi asintió y dijo: «¿Y? ¿Conseguiste matarlo?» Tsuki negó con la cabeza: «Por desgracia no, puede que se diera cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar y se retiró». Itachi asintió y no volvió a preguntar. Esta vez Tsuki preguntó: «Así que, ¿qué pasó todo en Kirigakure mientras luchaba contra Tobi?» Itachi asintió y empezó a explicar todos los acontecimientos ocurridos en la aldea. Cuando terminó, Tsuki puso una expresión pensativa, es decir, ni Terunimei ni Momochi Sabusa son lo suficientemente adecuados para ser el próximo Mizukage, supongo que lo pensaré un poco más y luego decidiré. Tras una pausa, continuó con expresión seria. Sin embargo, me preocupa mucho que no solo Oshiaki Kisame, sino también 2 shinobi más con una fuerza superior a la de un Jonin élite se hayan unido a las filas de Akatsuki, un usuario de Shikotsumyaku y un usuario de Ketsuryugan. Día tras día, Akatsuki se vuelve cada vez más aterradora. Itachi no puede evitar asentir. ¿Es este el verdadero significado del efecto mariposa? No puede evitar pensar Tsuki. Capítulo 405. Más allá de la humillación, suspiro, supongo que tendremos que centrarnos en aumentar aún más nuestras fortalezas. Tsuki. Itachi asintió. Por primera vez desde que despertó el Mangekyo Sharingan, Itachi empezó a sentir que necesita aumentar aún más su fuerza si quieren detener el Akatsuki. Porque la organización se está convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para la estabilidad del mundo shinobi de lo que uno puede imaginar. En fin, ejemej. Cuando Tsukiri estaba a punto de decir algo de nuevo, de repente tosió sangre y se desplomó en el suelo. Itachi se sorprendió y la ayudó de inmediato. Tsuki-san, no parece que esté en buen estado. Con la ayuda de Itachi, de alguna manera logró levantarse y dijo: «No te preocupes, Itachi-kun, es solo agotamiento de chakra, después de un tiempo de descanso estaré bien». De todos modos, deberíamos escondernos hasta que la situación en Kirigakure se calme, después de eso, decidiremos qué hacer a partir de ahora. Itachi asintió y, tras sellar a Hiramekarei en un pergamino de almacenamiento, él junto con Tsuki salieron del tejado de la casa. Unos minutos después, ambas llegaron a una casa vacía en Kirigakure, donde Tsuki se sentó en una silla y descansó un poco, y mientras lo hacía, no pudo evitar pensar: «Supongo que me pasé, ¿eh?». Mientras empezaba a observar los movimientos en Kirigakure. Es realmente lamentable que una de las 5 grandes aldeas shinobi haya llegado a tal punto. No pudo evitar murmurar Tsuki, mientras observaba el estado de la aldea. Quizá esta habría sido la misma situación de Konoha si el clan Uchiha hubiera iniciado el golpe de estado. Itachi no puede evitar murmurar con algo de tristeza en el tono. Tsuki guardó silencio al oír las palabras de Itachi. Si el clan Uchiha hubiera iniciado un golpe de estado, eso habría sido el inicio de la 4ª Gran Guerra Shinobi, la guerra más grande y destructiva jamás vista. Dijo Tsuki con una sonrisa suave, pero esa situación no surgiría hasta ese punto, así que no hay motivo para preocuparse. Itachi asintió. Tras esta breve conversación, Tsuki volvió a centrar su atención fuera. El pueblo se ha convertido claramente en un desastre y gran parte de la población ha sido evacuada para refugiarse, pero esto no significa que todos los habitantes hayan sido evacuados. Quienes no confiaban en las autoridades del pueblo o quienes no tuvieron oportunidad de escapar al refugio salieron corriendo de sus familias con la esperanza de escapar de la influencia de la guerra civil en curso. El líder e iniciador de la guerra civil puede haber huido del lugar, pero la insatisfacción, el miedo, la ira, la tristeza, el dolor y otras emociones enterradas en el corazón de la población no son tan fáciles de resolver. Los ambiciosos y traidores siguen luchando ferozmente contra los leales, y luego están los de otras aldeas que se aprovechan de los conflictos internos y causando daños en la aldea, y causando aún más caos.
Por supuesto, Tsukii no sabe que muchos de ellos son clones Setsu transformados que están generando más conflictos para causar el mayor daño posible a la aldea, de ahí sus pensamientos. Pero bueno, ¿debería matar a Yagura o no? Era el pensamiento que tenía en ese momento. Para ser sincera, este tipo de caos es muy conveniente para ella asesinar al Yondaime Mizukage y completar la misión, pero por la información que le dio Itachi, es bastante obvio que Karatachi Yagura se ha recuperado y ya no es un títere en manos de Obito. Mientras Tsukiri estaba ocupada pensando en varias cosas, Itachi notó que su pelo estaba despeinado por estar desordenado, así que sacó una goma de uno de sus bolsillos y se la entregó. Tsukii-san aquí. Tsukii pensó que era el pergamino de Hiramekare y que Itachi le estaba dando, pero al ver que era una goma para el pelo se sorprendió y preguntó, ¿llevas siquiera algo como repuesto? Itachi asintió, ¿no llevas uno tú mismo? Tienes el pelo bastante largo, ¿no estorbarán en una pelea si los dejan sin ataré? Tsukii se quedó sin palabras, nunca lo había pensado, atado o desatado, no es un gran problema. En fin, mientras Tsukii se arreglaba el pelo, Itachi también le pasó el pergamino de Hiramekare y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, Tsukii-san? Preguntó Tsukii tras un rato de silencio, ¿has preparado lo que te pidió Kuroto-sama? Itachi asintió, Tsukii asintió, vale, la situación puede haber cambiado, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, seguiremos haciendo lo que vinimos a hacer, solo cambiarán unas pocas cosas. Itachi dijo, de acuerdo, en ese caso, haré los preparativos. Mientras Tsukii y Itachi discutían su curso de acción, Mizukage y varios shinobi bajo su mando que perseguían a Kisame, Takashi y Majeta se vieron obligados a regresar a la aldea porque la situación en la aldea se volvía cada vez más inestable. Eliminar a los traidores es sin duda muy importante, pero estabilizar la situación en la aldea es más importante para Yagura. Sin mencionar que Kisame, Takashi y Majeta, combinados, son una fuerza a tener en cuenta, así que derrotarlos llevará mucho tiempo, y no se sabe cuál será el estado de la aldea para entonces, por lo que Yagura, ya que el Mizukage no tuvo más remedio que retrasar su venganza contra la Akatsuki y centrar su atención en la aldea por ahora. Tardaron unas horas, pero gracias a los esfuerzos conjuntos del Mizukage, varios ancianos y muchos shinobi élite de Kiri, los traidores que participaron en la guerra civil murieron o lograron huir, por lo que en general la situación en Kirigakure se estabilizó. El recuento de bajas era de miles, y este recuento no solo incluía a los shinobi de Kiri, sino incluso a la gente común que no pudo escapar a tiempo. El número de muertos es tan alto que las calles de Kirigakure estaban llenas de cadáveres, las paredes cubiertas de sangre y un fuerte hedor a muerte persistía en el pueblo. Incluso la naturaleza lloró por un número tan alto de muertes. En algún momento, mientras el conflicto seguía, empezó a llover sobre el pueblo y continuó hasta que no enterraron hasta el último cadáver. Cuando la lluvia finalmente terminó, lavó toda la sangre de las calles de Kirigakure, tanto literal como quizás incluso metafóricamente, o quizá no. Poco después, las nubes de lluvia se disiparon, la suave luz del sol naciente apareció en el horizonte. La luz de este sol matutino dio un nuevo aliento de vida al pueblo que siempre ha estado oculto en la niebla sangrienta. Yondaime Mizukage, que había estado ocupado toda la noche con varias cosas, no tenía tiempo para descansar ni para disfrutar de este raro sol matutino. Convocó directamente una reunión de alto nivel en el destruido edificio Mizukage. Todos los ancianos y élites que formaban parte de la reunión estaban un poco nerviosos por lo que estaba por venir. Después de todo, el miedo a Yondaime Mizukage sigue siendo evidente en el corazón de todos, y nadie aquí sabe el propósito exacto de la reunión. Esta es también la razón por la que, a pesar de ser una reunión de todos los shinobi de alto nivel de Kirigakure, nadie tuvo el valor de susurrar ni una palabra. Al ver el silencio de todos y la expresión de miedo en los rostros de todos, Yagura suspiró. Por supuesto, ¿qué más puedo esperar después de lo que les he hecho pasar? Como nadie tuvo el valor de hablar, Yagura tuvo que romper el silencio. Después de todo, su motivo para convocar esa reunión ya estaba decidido, así que se puso de pie en su posición y se dirigió a todos los presentes, sin andarse con rodeos. Yagura reveló directamente que desde hace más de un año está bajo el control de la organización Akatsuki, y fue solo anoche cuando logró liberarse. La repentina revelación de la noticia causó un alboroto en la sala, nadie podía creer lo que oía, y tuvieron que escucharla 3 veces para creer que lo que oyeron no estaba mal. Yondaime Mizukage, Karatachi Yagura se convirtió en un títere en manos de la organización Akatsuki. Cuando todos comprendieron la gravedad de esta información, un silencio se instaló en la sala, todos estaban tan sorprendidos que no supieron cómo responder.
Sin duda, Karatachi Yagura no solo es el shinobi más fuerte del Kirigakure actual, sino que también es el Jinchuriki de Sanbi. Y no cualquier Jinchuriki, sino un Jinchuriki perfecto. Alguien que tiene el control total sobre los Bijuu sellado dentro de él, y un shinobi así se convirtió en nada más que un títere. Si esto no es ridículo, entonces ¿qué lo es? Aunque todos esperaban que algo fuera mal con el Mizukage desde hacía tiempo, cuando escuchan que el Mizukage está siendo controlado por Akatsuki, les impacta hasta lo más profundo. Tras el shock, hubo ira, rabia no solo hacia Akatsuki por controlar al Mizukage, sino incluso hacia el Mizukage por convertirse en un títere. Sin embargo, ¿realmente se puede culpar a Mizukage? Si hubiera sido antes, quizá podrían haberle culpado a él y a su falta de habilidad, pero ahora, ¿cómo podrían? Hace solo unos días, la noticia de la derrota de la Tri-Alianza a manos de Akatsuki en la Guerra de la Cumbre resonó por todo el mundo shinobi, y en esa batalla, el Yondaime Kasekage desapareció inexplicablemente. No ha habido noticias del Kasekage desde entonces. Por estas noticias, todo el mundo sabe que la organización Akatsuki no es una organización cualquiera, su fuerza es más que suficiente para suprimir la suma de al menos 2 grandes aldeas shinobi al mismo tiempo. Y cuando la gente conozca y entienda las verdaderas hazañas y la verdadera fuerza de Akatsuki, no les resulta muy difícil aceptar que Mizukage se haya convertido en un títere en manos de Akatsuki. Esto también explica por qué de repente se volvió tan diferente hace un año tras la segunda cumbre Gokage, y envió de repente un escuadrón shinobi de élite a Megakure en apoyo de Akatsuki. Cuando todo terminó, cada detalle sobre Akatsuki Yagura lo sabía. Por minúsculo que fuera, se reveló a todos, y en la sala de reuniones se instaló un ambiente incómodo. Todos sabían que, aunque no se culpa a Yondaime Mizukage por las pérdidas sufridas en su aldea en el último año, también se entiende que no puede seguir siendo Mizukage por todas las pérdidas que sufrió la aldea por él. Al fin y al cabo, alguien tiene que cargar con la culpa de todo, y tiene que ser Mizukage porque su liderazgo trajo tanto caos a la aldea. Pero ¿alguien aquí puede pedir al Mizukage que abdique? ¿O alguien aquí tiene el valor de destronarle? No, porque eso sería increíblemente absurdo. La corriente de Kirigakure se ha marchitado hasta su punto más débil, apenas queda personal de combate de alto nivel en la aldea, y en este momento, si condenaran a Yagura o lo obligaran a abdicar, eso equivaldría a autolesionarse, pero Yagura no puede seguir siendo Mizukage por lo que su liderazgo aportó a la aldea. Un dilema tan grande en tal situación, si Yagura-sama abdicara voluntariamente, fue un pensamiento momentáneo en la mente de alguien. Yagura también se da cuenta de esto, no hace falta que se lo recuerden. Mientras todos estaban preocupados sobre qué hacer a partir de ahora, Yagura se levantó y se inclinó ante todos. Por favor, perdonadme por lo que mi liderazgo aportó a la aldea. Una vez que el asunto de la guerra civil esté completamente resuelto, asumiré la culpa de todo y abdicaré del cargo de Mizukage. Al oír que Mizukage está dispuesto a abdicar, los ancianos suspiraron aliviados. Sin duda esta es la mejor solución, la culpa recaería en Yagura mismo, así que el próximo Mizukage podrá empezar de nuevo, y Yagura aún podrá trabajar como shinobi de Kirigakure. Tras discutir y resolver algunas cosas más, y concluir la reunión, Yagura condujo a Terumimei, Pao, así como a los élites restantes y otros altos funcionarios de la aldea a los pisos subterráneos del edificio Mizukage. La razón era obvia. Tienen que ver qué ocurrió exactamente en los pisos subterráneos anoche mientras seguía la guerra civil. Y al mirar la escena ante ellos, ya fuera Mei, Pao, los ancianos, las élites o incluso el propio Mizukage, todos se quedaron sorprendidos. Uno de los Jonin se agachó y, mientras trazaba las manos sobre el metal pegado al suelo, murmuró: «Puedo estar seguro de que esta espada era un Meito, para que se haya derretido». Otro Jonin miró a Mei y preguntó: «El metal usado en Meito es extremadamente resistente a las altas temperaturas, ¿se derritió usando Yoton?». Mei negó con la cabeza y dijo con expresión seria: «No, Yoton puede fundir cosas, pero su principio de funcionamiento está en la corrosión y la disolución, así que no podría haberse hecho a través de Yoton. La forma en que esta espada y todas las demás espadas se han derretido muestra que se han calentado hasta su punto de fusión». Ao miró todo el suelo con su Byakugan y dijo con expresión solemne: «Tiene que ser fuego, pero ningún fuego común puede causar tal daño, pero ¿quién podría usar un fuego capaz de fundir metales de rejilla tan altos?», preguntó otro shinobi. Mei preguntó a Ao: «¿Quedan firmas de chakra que podamos darnos alguna pista?». Ao negó con la cabeza: «No, por mucho que intente ver, aquí no quedan señales de chakra». En ese momento Yagura dijo: «Puedo sentir el aliento del hombre que me controló, y lo más probable es que luchó contra alguien aquí, así que probablemente esa persona».
Mei preguntó apresuradamente. ¿Quién? Yagura negó con la cabeza, no lo sé, pero puedo estar seguro de que no fue nadie del pueblo. En cuanto al resultado, está bastante claro dado que recuperé la conciencia. Al oír esto, todos se pusieron más sombríos. Dos forasteros lucharon en la parte más secreta y central de la aldea, el lugar que alberga registros de casi todos los secretos de su aldea, pero nadie en la aldea lo sabía. Esto es más que humillante para ellos. Capítulo 406 Tobi Señor. En algún lugar de la Tierra del Agua Kisame, Takashi y Majeta, que habían logrado librarse de la persecución de Kirigakure, ahora estaban sentados junto a un pequeño arroyo, descansando y tratando sus heridas, además de reflexionar sobre las acciones que debían tomar a partir de ahora. Tostos. Tras toser sangre, Takashi maldijo, maldita sea, ¿dónde demonios está este Tobi? Naturalmente, el ánimo de Takashi está un poco alterado, después de todo, el día que se unió a Katsuki, ya estaba siendo perseguido por el Mizukage, aunque no es un gran problema en el panorama general, dado que no hay señales de Tobi durante todo el fiasco, ni nadie más de Akatsuki se pone en contacto con ellos después de todo el esfuerzo que han pasado, es evidente que está molesto. Creo que merece la pena celebrar que logramos escapar de la persecución de Mizukage y de tantos shinobi de Kirigakure sin ninguna herida grave. Dijo Kisame con una sonrisa traviesa. No hablaba en serio, como se notaba claramente en su tono. Para ser sincero, no le tenía mucho miedo a Mizukage, más bien tenía suficiente confianza para enfrentarse a él y aún así salir vivo de ello. Al fin y al cabo, la fuerza general de Kisame con Sameada en sus manos es fácilmente de nivel medio Kage. En la historia original, Kisame logró someter fácilmente al Jinchuriki de Yombi, pudo empujar a Killer Bee a usar la séptima cola de Hachibi y seguir siendo la parte dominante de la lucha, e incluso obligó a Miguy a usar la séptima puerta, y aún así sobrevivió. Junto con otras hazañas que hablan de su fuerza, por lo que no habría tenido mucho problema en enfrentarse al Mizukage, lo único que podría haberle preocupado habría sido el Jutsu espejo Aqua de Mizukage, pero al fin y al cabo, habría encontrado la manera de lidiar con ese Jutsu también, cada Jutsu tiene su debilidad, solo tienes que encontrarla. Mientras Takashi y Kisame expresaban sus pensamientos, Majeta tenía una expresión pensativa, se preguntaba qué podría haber salido mal con Tobi para que el Mizukage que se suponía que debía estar en un genjutsu lograra liberarse de repente. En ese momento, Majeta miró de repente con vigilancia en una dirección, porque de repente notó a alguien en la visión de su Ketsuryugan y dijo en voz alta. ¿Quién eres? Salid. El fuerte grito de Majeta y su postura de combate alertaron tanto a Kisame como a Takashi, y ambos estuvieron listos al instante para la batalla, mientras miraban vigilantes en la dirección donde Majeta miraba. SHH, SHHH. Y durante un rato, se oyó el sonido de la hierba meciéndose, lo que hizo que los tres fruncieran el ceño. Sal ya, o no estarás en condiciones para poder andar más. Dijo Takashi mientras una espina ósea salía de su mano. ¡Ay! El sonido vino de detrás de los arbustos, y al instante una figura saltó de ellos. No soy el enemigo, yo estaba sentado observándoos a los tres, intentando averiguar cómo es hacer caca. Los tres fruncieron el ceño. ¿Caca? La persona asintió, claro. Preguntó Kisame con una sonrisa burlona, ¿y conseguiste averiguarlo? Pero la figura negó con la cabeza y suspiró con un suspiro. Por desgracia no, ¿alguno de vosotros puede decirme cómo es hacer caca? Dijo Kisame con una risa, jajaja, seguro que es un tipo gracioso. Takashi levantó la punta de hueso y preguntó a Majeta y Kisame. ¿Debería matarlo? Majeta negó con la cabeza y dijo. No, todavía no. Mira bien, también lleva la capa Akatsuki, sin mencionar, su máscara, es igual que Tobi, pero es diferente, su máscara es blanca y el aura que desprende es distinta. Dijo Kisame al mirar más de cerca. Tras observar un poco a esta persona, Majeta dijo. Además, cuando lo veo con mi Ketsuryugan, solo veo una cáscara vacía, es como si no tuviera ningún órgano, y su sentido de presencia, ¿qué eres exactamente? El tipo blanco enmascarado en espiral, vestido con la tradicional capa de Akatsuki, cruzó ambas manos sobre el pecho y dijo orgulloso. Soy Tobi. Los tres fruncieron el ceño, ¿no era ese tipo Tobi? Uite Tobi asintió, él también es Tobi, pero es Junior. Y yo soy el señor, todos podéis llamarme Tobi señor. Junior, señor, ¿qué les pasa exactamente a estos tipos? Murmuró Takashi frunciendo el ceño mientras miraba al padre Tobi. Kisame dijo. Ambos parecen compartir personalidades similares, así que, supongo que tiene sentido si ambos son Tobi, creo que sería interesante verlos a los dos al mismo tiempo.
En ese momento Vegeta preguntó de nuevo, ¿qué pasó con el otro Toby? ¿Y por qué el Mizukage se recuperó de repente? Eso es un poco difícil de explicar, de todas formas, mi superior y el de los juniors me han ordenado escoltaros a los tres hasta la sede, mi superior, Setsu, os explicará toda la situación, así que seguidme. Dijo Toby señor y empezó a caminar en una dirección concreta. Kisame, Takashi y Vegeta se miraron y, tras pensarlo un poco, guardaron sus armas y siguieron a Toby señor. De camino, Kisame preguntó. Entonces, ¿a dónde vamos? Toby señor dijo entusiasmado. Iremos a la Tierra de las Olas, allí nos encontraremos con otro nuevo recluta. Después de tenerla en el equipo, iremos a uno de los escondites de Akatsuki en el país de las olas, donde nos reuniremos con Setsu y Toby Jr. Vegeta preguntó. ¿Y quién es este nuevo recluta? Toby señor se tomó un momento para pensar y luego dijo. Su nombre, creo que se llamaba Kaio. Kisame entrecerró los ojos al oír ese nombre y repitió. ¿Yuki Kaio, eh? Vaya, no dijo nada más, porque esa kunoichi es realmente muy fuerte, no es de extrañar que Akatsuki la reclutara. Entonces liderad el camino, dijeron los tres y se dirigieron en dirección a la Tierra de las Olas. En algún lugar dentro de una cueva en la Tierra del Agua. Apareció un vacío en espiral, y Obito, aún con su disfraz de Toby, o mejor aún Toby Jr. Salió de él. En ese momento, tenía una expresión fatigada, sus consumos, junto con el coste de usar a Izanagi, no eran menores. Con la llegada de Obito, Setsu también brotó del suelo y Black Setsu le preguntó a Obito. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién fue el intruso en el edificio Mizukage? Obito no respondió, estaba en silencio y dándole vueltas a algo. En ese momento Setsu se inclinó hacia adelante y vio el brazo perdido de Obito, luego preguntó. El intruso pudo hacerte tanto daño que no será el líder de Amatsukami, ¿verdad? Después de todo, la última vez que Obito resultó tan gravemente herido fue en la batalla contra el Yondaime Hokage durante el ataque del Kyuubi. Aparte de eso, Setsu no recuerda que Obito fuera presionado tanto desde que despertó el Mangekyo Sharingan. Sin embargo, Obito negó con la cabeza y dijo con tono sombrío. No fue Yama, sino Musubi. Uite Setsu sonrió con suficiencia, ¿eh? ¿Una batalla entre dos usuarios de Mangekyo Sharingan? Me habría encantado ver esa batalla, de todas formas, ya que Omusubi está muerto, tenemos un problema menos de qué preocuparnos. Contrariamente a la respuesta positiva que Setsu esperaba oír, Obito negó con la cabeza mientras se quitaba la máscara. No pude matar a Omusubi. Esto obviamente sorprendió a Setsu, pero se sorprendió aún más cuando vio la pupila grisácea y blanquecina en la cuenca izquierda del ojo de Obito, incluso usaste el Izanagi y aún así no pudiste matarlo. Usar Izanagi significa que Obito ya murió una vez luchando contra Omusubi, y esto es obviamente sorprendente, cuesta imaginar que alguien pueda matar a Obito teniendo a Kamui como dojutsu. Esa mujer estuvo jugando conmigo todo el tiempo, murmuró Obito con tono sombrío. ¿Mujer? Uite Setsu murmuró sorprendido y luego dijo. ¿Omusubi es una mujer? Obito asintió, yo también me sorprendió, pero realmente no importa si Omusubi es un hombre, una mujer, un niño, una bestia o cualquier otra cosa, lo importante aquí es que parece conocer el mecanismo de Kamui, y utilizó muy bien ese conocimiento. De hecho, el enfoque que usó para matarme me sorprendió incluso a mí. Si no hubiera sido por Izanagi, seguro que habría muerto. Mientras Setsu le preguntaba a Obito. ¿Ella también sabe tu verdadera identidad? Dijo Obito con expresión pensativa. No hizo nada concreto que delatara que me conoce, pero no estoy tan seguro. ¿No tan seguro? Black Setsu pensó. Amatsukami parece conocer el secreto tanto de Nagato como de Obito, ¿es posible que Amatsukami también sepa sobre Madara? ¿O sobre mí? Pero luego negó con la cabeza, nadie más que Kaguya me conoce, ni Obito, ni Madara, ni Indra, ni Asura, ni Agoromo, ni Amura y ciertamente no a Matsukami es imposible que sepan quién es realmente. Obito continuó. Bueno, en fin, conseguí descifrar uno de sus dojutsu. Está relacionado con potenciar los aspectos físicos de cualquier cosa que quiera hasta el punto de poder aumentar bastante la fuerza de su Susanoo. Dijo Setsu negro. Es una habilidad bastante práctica, mientras tenga suficiente chakra y destreza visual, incluso podría convertir una ramita de madera seca en algo tan duro y resistente como el bastón adamantino del actual Hokage. Obito asintió y dijo. Aumenta el nivel de amenaza de Omusubi justo por debajo del de Yama, dadas todas sus habilidades, matarla no será tarea fácil para los miembros más débiles. Setsu asintió y transmitió la información a sus otros clones. En ese momento, Obito se sentó en una pequeña roca y pensó en muchas cosas.
La derrota de hoy fue un golpe muy duro para él, no solo su plan de destruir Kirigakure se arruinó, sino que también reveló que el enemigo conoce la inteligencia sobre sus habilidades de principio a fin. Todos estos acontecimientos desde la guerra de la cumbre, especialmente los relacionados con Amatsukami, le hacen sentirse impotente. Este tipo de impotencia le recordaba la escena de la muerte de Rin. En ese momento no pudo hacer nada para salvar a Rin. Black Setsu dijo. La amenaza de Amatsukami es demasiado grande, aunque no hablemos de los otros miembros, la amenaza que representa Yama es demasiada. La única razón por la que sobrevivimos a esa vez es que Gedomaso es indestructible, si no, todos, incluso Nagato habrían muerto. No habló nada sobre la espada dorada de Yama, ni sobre esas bolas negras, pero según la voluntad de Kaguya, Black Setsu obviamente sabe que quienes pueden usar Agudodama son increíblemente fuertes. De hecho, Nagato habría muerto si no fuera porque Tobi Señor se había unido a Nagato y lo habría salvado a tiempo. Preguntó Obito frunciendo el ceño. ¿Entonces qué estás sugiriendo? Dijo Black Setsu. Es hora de decidirte. En cuanto Black Setsu habló, el rostro de Obito se volvió sombrío, sus ojos se volvieron fríos, y dijo con un tono escalofriante. No hables de ello. Pero Black Setsu no se inmutó y dijo. Es tuyo, desde el principio, ¿por qué la duda? Tras un breve silencio, Obito negó con la cabeza, no es mío. No me pertenece. ¿Eso significa que quieres renunciar al proyecto Tsuki no Me? Preguntó Black Setsu. Capítulo 407 Manteniendo un perfil bajo. No me cuestiones, Black Setsu, el proyecto Tsuki no Me se completará cueste lo que cueste. Dijo Obito con decisión. ¿De verdad? Tras una pausa, Black Setsu se burló. Pero tal y como estás ahora, parece que no puedes hacer nada, incluso Omusubi lograron matarte. ¿Cómo piensas seguir a partir de ahora? Todo lo que hemos conseguido es capturar a un solo Biju, y todo el mundo Shinobi ya conoce las intenciones de Akatsuki. ¿Qué planeas hacer a partir de ahora? Grandes aldeas Shinobi del fuego, y Amatsukami, ¿cómo piensas enfrentarte a todos ellos con esa fuerza tan escasa que tienes? Incluso aquellos sin jutsu espacio-temporal lograron matarte. Para mí, no pareces más que un patético perdedor. Goteo. La sombría cueva cayó en silencio, y solo se oía el leve sonido del agua goteando. No es la primera vez que Black Setsu y Obito hablan de este tema. Desde la derrota de Akatsuki en la guerra de la cumbre, Black Setsu ha sacado este tema repetidamente. Black Setsu no entendía la razón de la vacilación de Obito. Desde el punto de vista de Black Setsu, cualquier cosa que sea útil y les beneficie debe ser tomada sin ninguna duda, les pertenezca o no, y aquí están hablando de algo que ya es de Obito, así que ¿por qué tanta duda? No, y ni siquiera el relativamente sencillo Setsu blanco entiende qué impide a Obito recuperar algo que ya es suyo. Interrogado tanto por el Setsu negro como por el blanco, Obito guardó silencio, no podía decirlo. Después de todo, esa cosa ya no le pertenecía. Fue su último regalo para Kakashi. Al mismo tiempo, también lleva la esperanza que Obito ya no tiene de este mundo. Si realmente se le retira, incluso los últimos restos de Uchiha Obito que una vez soñaron con convertirse en Hokage desaparecerían por completo. Aparte de su intención de no querer enfrentarse a Kakashi, Obito no quiere enterrar personalmente el último vestigio de su inocencia. Pero a Black Setsu no le importan las intenciones de Obito, ni tampoco le importan sus emociones. En ese momento, cuando vio al líder de Amatsukami y el tipo de poderes que posee el líder de Amatsukumi, Black Setsu sintió crisis sin precedentes. Siendo producto de la voluntad de Otsutsuki Kaguya, Black Setsu obviamente se da cuenta de que los tipos de poderes que usaba el líder de Amatsukami son similares a los de Agoromo y Amura. Tiene varias teorías en mente sobre la posible identidad de Yama, y si alguna es correcta, va a tener serios problemas para revivir a Kaguya a partir de ahora. Por lo tanto, no ha escatimado esfuerzos para aumentar la fuerza de Akatsuki y avanzar en sus planes. Y aumentar la fuerza de Obito también es una de ellas. Después de todo, tiene que haber un contraataque de Nagato, porque Nagato es solo un títere necesario para devolver la vida a Madara en el momento adecuado. Setsu tiene que considerar la posibilidad de que Madara no sea revivido con cómo están yendo las cosas, por lo que es necesario aumentar la fuerza de Obito para asegurarse de que el proyecto Tsuki no Me se complete, ya sea a través de Madara o a través de Obito, debe completarse. Después de todo, las intenciones de Nagato son suprimir el mundo shinobi con la fuerza y traer la paz usando Pain. No tiene conocimiento de lo que realmente implica el proyecto Tsuki no Me, y Setsu está bastante seguro de que Nagato tampoco apoyaría la idea. Pero el objetivo de Obito es el proyecto Tsuki no Me, así que Obito es una buena alternativa, pero la alternativa también tiene que ser fuerte, de lo contrario, la fuerza de la Kaguya revivida sería muy débil.
Por lo tanto, la fuerza de Obito debe aumentarse en el gran esquema de las cosas. Al ver el silencio de Obito, Black Zetsu dijo: si no quieres recuperarlo tú mismo, ¿por qué no usas a otros miembros de Akatsuki? Si quieres, también podemos usar a Tobi, señor, es asunto mío, me encargaré yo mismo, no necesitas intervenir. Dijo Obito fríamente, luego preguntó: ¿hay alguna noticia sobre Shino? He hecho que mis clones rastreen su paradero, aunque no encontré ninguna información que apuntara directamente a Shino, sin embargo, logré contactar con uno de los antiguos subordinados de Shino, que solía ser un shinobi de la Tierra del Cielo y era un colaborador cercano de Shino, pero por alguna razón, traicionó a la Tierra del Cielo e incluso abandonó su vida como shinobi. Quizá porque tenía algunos conflictos con los métodos de Shino. De todos modos, después de obtener toda la información sobre Shino, pude encontrar la ubicación donde debería estar su base, dijo Zetsu Negro. Obito alzó la ceja: había. ¿Eso significa que ya no está ahí? ¿Qué quieres decir? Dijo Zetsu Negro. Yo tampoco estoy muy seguro, parece que Shino hizo que sus subordinados convirtieran un viejo templo en ruinas en una especie de fortaleza aérea, que probablemente es el lugar donde se esconde. Obito dijo: si realmente está en una fortaleza aérea, seguirle sería casi imposible. Zetsu asintió: sí, no he encontrado nada más que me diera más información sobre su paradero, además, desde que nos ha traicionado, no ha vuelto a aparecer en público. Obito tenía una expresión pensativa y preguntó: ¿cuál es tu opinión en esto? Dijo Zetsu Negro: si tengo que pensar, diría que probablemente ya esté muerto. Tiene sentido, con su carácter, no creo que sea del tipo que guardaría silencio tanto tiempo, y solo puede ser a Matsukami quien pudo haberle matado tan silenciosamente. Concluyó Obito, y pensó: también es posible que el escondite de Amatsukami esté en algún lugar del cielo, esto también explicaría por qué toda nuestra búsqueda para localizar el escondite de Amatsukami ha resultado en vano. Tras llegar a esta conclusión, Obito se aseguró de intentar encontrar un método para realizar una investigación aérea por muy difícil que fuera. Después, Obito preguntó: ¿hay alguna información sobre el paradero de Orochimaru? Tengo algunas pistas que podrían llevar a Orochimaru, pero no estoy tan seguro. Respondió Zetsu. Obito preguntó de nuevo: ¿dónde está? Dijo Zetsu Blanco. Si la información es correcta, entonces debería estar en algún lugar de la Tierra de los Campos de Arroz. Perdona, ahora se llama la Tierra del Sonido. El país fue renombrado como la Tierra del Sonido hace algún tiempo. ¿Tierra del Sonido? Repitió Obito. Zetsu asintió: sí, hay rumores sobre una nueva aldea shinobi que está surgiendo en la Tierra del Sonido. Se hacen llamar Otogakure. ¿Otogakure, eh? ¿Tiene esto algo que ver con Orochimaru? ¿Hay alguna conexión entre ellos? Preguntó Obito. Zetsu suspiró. Como mencioné, no estoy tan seguro. Pero, ¿qué quieres de él? Obito pensó un poco: deja que los nuevos reclutas vayan tras él y verás cómo sale. Cada uno de los 4 tiene un gran potencial, también me permitiría poner a prueba sus habilidades y averiguar en qué nivel están realmente y planear mi estrategia futura. Zetsu asintió y luego preguntó: ¿también quieres enviar a Tobi, señor? Obito negó con la cabeza y luego dijo: no quiero revelar su existencia ahora mismo, será una de las cartas ganadoras, deja que Biwajuso vaya con ellos, sería una reunión para los shinobi de Kirigakure. Zetsu asintió: ¿pero podrán matar a Orochimaru? Obito suspiró: difícil de decir, ni siquiera yo estoy seguro de si matar a Orochimaru es posible o no, usémoslo para probar a los 4, luego dejamos que Nagato se encargue de Orochimaru. Zetsu entonces dijo: ¿y qué piensas hacer ahora con Kirigakure? Obito dijo: el hecho de que Yagura estuviera siendo controlado por mí ya ha sido revelado al alto nivel de Kirigakure y a Matsukami, así que no tiene sentido volver a tomar el control de Kirigakure. El Sanbi sellado dentro de él es importante, pero supongo que eso puede esperar por ahora. Cuando las otras aldeas se enteren de esto, causará un escándalo y complicará un poco las cosas, pero supongo que al final no cambia nada. Dejad que Akatsuki se mantenga al margen un tiempo hasta que todos se recuperen. 4 Kage ya se han convertido en presa de Akatsuki. Tanto el Sandaime como el Yondaime Kase fueron asesinados por Sasori, el Yondaime Okage murió por culpa de Akatsuki, y Yondaime Mizukage se convirtió en un títere en manos de Akatsuki. Con esto, es natural que el Kage se vuelva increíblemente vigilante y agresivo para cazar a Akatsuki, por lo que es mejor que Akatsuki se mantenga bajo perfil durante un tiempo, hasta que todos se recuperen al máximo. Zetsu asintió, y tras todo lo que se ha hablado, tanto Zetsu como Obito abandonaron la Tierra del Agua y se dirigieron hacia la Tierra de las Olas. Capítulo 408: Anormalidad.
Unas noches después en Kirigakure. Plop. Era todo este Kirigakure en particular que Anbu logró decir antes de que su conciencia se volviera apagada y se quedara dormido en el suelo, ronquidos. Tras ocuparse del Anbu, Itachi apartó la mirada y dijo a la persona que venía del otro lado del pasaje. El guardia de este pasaje ha sido atendido, Tsuki-san. La de mi lado también ha sido resuelta. Sigamos adelante, dijo Tsukii, y junto a Itachi comenzó a adentrarse más en el edificio Mizukage. Mientras Itachi y Tsukii caminaban lado a lado, Itachi dijo de repente. La seguridad aquí es un poco anormal. Tsukii lo sabía, pero preguntó a Itachi de todos modos. ¿Por qué lo crees, Itachi-kun? Itachi dijo. El número de guardias es muy bajo, además, su fuerza tampoco es suficiente para el trabajo. Tsukii asintió con expresión pensativa, supongo que es cierto. El nivel de seguridad es bastante bajo, es casi como si alguien nos estuviera invitando a entrar, el nivel de seguridad en el edificio Mizukage es, en efecto, anormal. Después de colarse en el edificio Mizukage, Tsukii y Itachi solo se han encontrado con unos 6 guardias hasta ahora, y su fuerza era solo al nivel de un genin élite. Un nivel tan bajo de fuerza de combate se está usando para proteger a los Kage de una gran aldea shinobi, sin mencionar una aldea shinobi que acaba de pasar por una guerra civil hace 3 días, es obvio que la situación es un poco anormal, y Tsukii no lo niega. Itachi dijo. ¿Crees que esto es una trampa, Tsukii-san? Tsukii negó con la cabeza, es posible, pero no creo que sea el caso. Yo tiendo más a creer en la otra posibilidad. ¿El otro? ¿Quieres decir que los altos cargos de Kirigakure presionan a Mizukage-sama para que abdique lo antes posible? Preguntó Itachi con expresión pensativa. Tsukii asintió, probablemente uno de los muchos medios que los ancianos de Kirigakure están usando para presionar a Karatachi Yagura y que abdique lo antes posible. Tras su confesión, el poder político de Yagura fue completamente arrebatado, y Yagura no puso resistencia alguna, pero nadie en Kirigakure tiene suficiente fuerza para igualar a Yagura, por lo que nadie puede pedirle abiertamente que renuncie al puesto de Mizukage, así que estos son solo métodos indirectos que están usando. Tras los acontecimientos posteriores a la guerra civil de Kirigakure, la alta dirección de Kirigakure ha hecho todo lo posible para forzar la abdicación de Yagura lo antes posible. Toda la culpa de la guerra civil también se trasladó a la cabeza de Yagura manipulando secretamente la información. El hecho de que Mizukage se haya convertido en un títere en manos de Akatsuki durante más de un año solo lo conocen unas pocas, incluyendo a los altos mandos de Kirigakure y a unos pocos Jonin de élite. Ninguno de los otros shinobi ni civiles de Kirigakure, ni de ninguna otra aldea shinobi, tiene conocimiento de esta información todavía. Así que culpar de todo a Yagura ha sido muy fácil. Además, no ha habido ninguna declaración del propio Yagura para negar la culpa, quizá porque Yagura se siente culpable por todo lo que le ocurrió a Kirigakure, después de todo, en cierto modo, fue en parte culpa suya, así que las acusaciones contra él tampoco son erróneas. En general, la opinión pública ha cambiado completamente a favor de Yagura, y la gente exige que abdique del cargo de Mizukage lo antes posible. Estas cosas siguen ocurriendo incluso después de que Yagura ya haya declarado que abdicará del puesto de Mizukage, pero parece que pocas personas que ansían poder no pueden esperar más, o quizás son escépticas respecto a las palabras de Yagura. Al fin y al cabo, esto es Kirigakure, y el Kage de Kirigakure no es elegido por el público ni por los ancianos de la aldea. Según las reglas y tradiciones, el shinobi más fuerte de la aldea se convierte en el Mizukage, independientemente de su edad. Esta es también la razón por la que Sabusa se atrevió a lanzar un golpe de estado. Sabía que, si demuestra ser el shinobi más fuerte de Kirigakure matando a Karatachi Yagura, entonces todos, incluso los ancianos, tendrían que aceptarlo como Mizukage. Aunque no logró convertirse en Mizukage, las reglas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, aunque Yagura haya perdido su reputación, su fuerza sigue siendo la más fuerte en Kirigakure, por lo que nadie más débil que él no puede obligarle a abdicar de inmediato, por lo que están usando estos métodos indirectos y poco fiables y explotando la culpa en el corazón de Yagura. Tsukii no sabe cómo murió Yagura en el canon, pero el suicidio también es una de las muchas posibles causas de su muerte. De forma similar a cómo Atake Sakumo se suicidó, es posible que Yagura también se suicidara. Y si Yagura muriera, sin duda Terumimei se convertiría en la próxima Mizukage. Itachi y Tsukii ya han llegado a la conclusión de que la fuerza de Mei no cumple con su requisito para el próximo Mizukage, y como Sabusa también fue una decepción, Yagura es la mejor opción.
El hecho de que Yagura odie a Akatsuki ayuda mucho, y ese odio en el corazón de Yagura puede ser explotado, así que en general, Yagura puede ser un buen peón, por lo que Tsukii no quiere que este buen peón muera, al menos no antes de que le haya resultado útil, por lo tanto, ella e Itachi están aquí para asegurarse de que Yagura siga siendo el Mizukage y, al mismo tiempo, se convierta en un subordinado leal de Amatsukami, similar a Pakura, el Godaime Kasekage. Dijo Itachi con expresión triste. No importa en qué aldea, siempre hay gente que lucha por el poder y olvida la visión de lo que realmente importa, y lo que realmente importa. Este es el tipo de mundo en el que vivimos. Y esto no puede cambiarse, la gente siempre luchará por esas cosas mezquinas, la guerra puede detenerse, la paz puede llegar o puede que no, pero estos deseos y defectos básicos dentro del corazón humano nunca cambiarán, y estas cualidades y diferencias dan lugar a conflictos, así que, en cierto modo, no sería incorrecto decir que la paz nunca llegará, y si quieres cumplir tu sueño de acabar con todas las guerras, entonces tienes un camino muy largo por delante, ser el más fuerte no te ayudará en esto, dijo Tsukii. Itachi tenía una expresión pensativa mientras reflexionaba sobre las palabras de Tsukii. Tsukii no le molestó y ambos siguieron avanzando en silencio hacia el interior. La razón para traer a Itachi es bastante obvia, Tsukii quiere someter a Yagura sin causar mucho alboroto en un abrir y cerrar de ojos, ambos llegaron a la primera planta subterránea del edificio Mizukage. Por el camino, solo se encontraron con 2 guardias más, ambos fácilmente neutralizados por ellos, y tras obtener información sobre la posición de Yagura de uno de los guardias, Tsukii y Itachi siguieron adelante. En algún lugar de la planta subterránea, Yagura se frotó la comisura del ojo mientras intentaba descifrar algo que le diera alguna pista sobre la información que llevaba tiempo intentando averiguar. El rostro del joven adulto muestra claros signos de fatiga y vacío. La fatiga física por haber trabajado incansablemente los últimos días es otra cosa, Yagura está más fatigada por la presión de los ancianos. Tras soltar un suspiro, Yagura reflexionó sobre su deducción. Justo cuando pensaba que había llegado a una conclusión, su mente cambió de repente y una mala premonición le invadió el corazón. Yagura se apoyó inmediatamente en la pared adyacente a la puerta de esa habitación para esconderse y luego intentó escuchar el sonido de pasos silenciosos. Capítulo 409 Derrota de Yagura 1, ¿solo una persona? Murmuró Yagura mientras escuchaba el leve sonido de pasos que venían de unos pasajes más allá. Teniendo en cuenta que ahora es medianoche, ningún shinobi de la aldea debería venir a verle a esta hora. Y antes de venir aquí, Yagura ya había ordenado a los pocos guardias que quedaban en el edificio Mizukage que no le molestaran, así que, según el sentido común y con el poco respeto que les queda, nadie le molestaría a menos que hubiera una emergencia, cuya posibilidad no se puede descartar. ¿Hay algo mal en el pueblo? Fue un pensamiento momentáneo, y también lógico, pero Yagura negó esa posibilidad. Porque si realmente fuera una emergencia, el ritmo con el que esa persona se acercaba habría sido apresurado y en pánico, no tan silencioso ni relajado. Además, Yagura no percibía nada que estuviera ocurriendo en la aldea. Si hubiera algún tipo de caos en la aldea, seguro que lo habría sentido, al fin y al cabo, las vibraciones siguen siendo detectables. ¿Un asesino para matarme? Era otra suposición, esta tampoco estaba equivocada, dado el peso que ha estado sufriendo durante unos días, es bastante lógico que algunos de ellos también usaran los medios de asesinato para deshacerse de él pronto. Cuando pensó en la posibilidad de un asesino, Yagura mostró un poco de duda, ¿de verdad puedo vivir después de lo que he metido en la aldea? Quizá estaría mejor muerto, quizá el pueblo estaría mejor conmigo muerto, la culpa ya le estaba matando, no cambiaría nada si muriera pronto, no es como si nadie fuera a llorar su muerte después de lo que ha metido en el pueblo. Pero ¿qué pasa si es un enemigo que quiere usar el período débil? Fue otro pensamiento mientras la imagen del hombre enmascarado, la kunoichi de cabello azul de estilo papel y shinobi de ojos ondulados aparecía en sus recuerdos. Y junto con los recuerdos, también apareció la ira en su mente. Normalmente, los shinobi no se dejan influir por sus emociones, pero Yagura no pudo contener su ira al pensar en esos miembros de Akatsuki intentando hacer algo a la aldea. Con expresión sombría, Yagura recogió su garrote doble y se preparó para la batalla. Si es Akatsuki entonces, pensó Yagura mientras desaparecía de esta habitación.
Yagura estaba controlado por Akatsuki y, según la información que ha estudiado sobre Akatsuki, su objetivo es reunir a los 9 Biju, ya tienen a Nibi, y como Ichibi está muerto, es posible que su próximo objetivo sea Sanbi, pero a Yagura no le importaba si su objetivo era Sanbi o él, tenía que asegurarse de que la aldea permaneciera segura a toda costa, al fin y al cabo, nadie en Kirigakure podía igualar su fuerza, en lo peor, él morirá, pero la aldea debía permanecer segura. Wash. Con el sonido de romper el viento, Yagura apareció frente al intruso, el chakra Biju cubriendo su cuerpo, matando su movimiento con la intención, y con la ira creciendo en su corazón su garrote doble gancho, con todas sus fuerzas. No quería ser descuidado, porque reconoce la identidad de la persona que tenía delante. Una capa negra con un patrón dorado y una máscara de llamas, Yagura puede que no haya conocido directamente a esta persona antes, pero sí conoce la información sobre ella, todo el mundo la conoce. No era otro que un miembro de Amatsukami que estaba delante de él, para ser más específicos, era Omusubi. Din. Pero en lugar de matar al enemigo de un solo golpe, una fuerte sinfonía metálica resonó en el pasaje subterráneo. La razón fue que Omusubi bloqueó su palo con un kunai, y solo dio un paso atrás para anular el impulso de su golpe. Yagura no se sorprendió, Amatsukami está en organización al mismo nivel que Akatsuki, así que es obvio que matar al enemigo no será tan fácil, por lo que entró en la versión 2 del modo Biju. No penséis que esta aldea es un patio de juegos para vosotros. Y le lanzó una patada a la cabeza de Omusubi. ¡Bum! Pero la patada fue fácilmente bloqueada por una mano roja hecha de chakra que se extendía desde un chakra tipo caja torácica envolviendo a Omusubi. Una vez que un Jinchuriki entra en el modo Biju, la fuerza de cada uno de sus movimientos aumenta varias veces. Este aumento de fuerza es mucho mayor en el modo versión 2, así que Yagura estaba seguro de que, aunque no matara a Omusubi, al menos lo lanzaría volando, pero el hecho de que Omusubi detuviera ese golpe tan fácilmente fue una sorpresa. Incluso el coral que se suponía que había atrapado a Omusubi fue roto por esa estructura torácica. ¿Qué es este chakra rojo?, murmuró Yagura para sí mientras analizaba el movimiento de la parte contraria. No podía ser Susanoo, se basó en la inteligencia de Omusubi o Susanoo es dorado, pero esa forma y ese chakra maligno, ten cuidado, Yagura, eso sin duda es Susanoo. Fue lo que Sanbi le dijo. Ah, ¿sí? En ese caso, debo usar Bijudama, cualquier otra cosa no le servirá. Dijo Yagura y empezó a condensar Bijudama. Amaterasu. Pero antes de que pudiera disparar el Bijudama contra Omusubi, de repente aparecieron llamas negras en su cuerpo. ¿Katón?, pensó Yagura, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso aquí. Esto no es un fuego cualquiera. Yagura pronto se dio cuenta de que lo envolvía no era un fuego común, no se va a ir así y solo podía retorcerse y gritar de agonía y dolor, ya que todos sus intentos de apagar el fuego resultaron infructuosos. En solo unos instantes, Yagura se desplomó, aún ardiendo por el calor de Amaterasu. Maldito seas, Uchiha. Fue su último pensamiento mientras perdía el conocimiento. Después de que Yagura perdiera el conocimiento, la capa Biju que llevaba desapareció, y las llamas negras también se desvanecieron bajo el mando de Omusubi. ¿Ya le has derrotado, eh? Tu fuerza ha mejorado, Itachi, dijo Tsuki mientras salía de las sombras, observando toda la pelea que ni siquiera duró 30 segundos, en la que Itachi acabó rápidamente con el Mizukage. Omusubi se quitó la máscara y dijo: todavía no soy lo bastante fuerte para igualar a ti, Shisui-san y Kuroto-san. Tsuki simplemente sonrió y dijo: llegarás allí tarde o temprano. Luego continuó tras una pausa: en fin, veamos el estado de Mizukage. Itachi asintió y se dio el paso a Tsuki para que se acercara y comprobara el estado de Karatachi Yagura. Al mirar la figura miserable de Yagura, con varias quemaduras en ambas manos, piernas, rostro y otras partes del cuerpo, Tsuki tenía una mirada compasiva en los ojos. Pero la lástima de Tsuki cambió de repente, se tapó la nariz y le hizo a Itachi una pregunta más importante. Amaterasu merece ser el Katon ninjutsu más fuerte, no morirá, ¿verdad? La razón era que el olor a carne cocida impregnaba el aire. Amaterasu es obviamente más fuerte que su Oshemimi, por sus características de arder durante 7 días y 7 noches. Puede que no sea tan violento como Oshemimi, pero sigue estando por encima de Oshemimi. Esta es también una de las muchas razones por las que Tsuki se aseguró de llevar a Itachi con ella. En el canon, Itachi derrotó fácilmente a Yagura usando Amaterasu. Itachi asintió, no debería morir mientras reciba atención médica oportuna. Tsuki asintió y dijo mientras imprimía los sellos de mano: muy bien, Itachi, en ese caso, prepárate para usar lo que tenemos planeado, yo me aseguraré de que Sanbi no interfiera.
Después de eso, activó su Eternal Mangekyo Sharingan para detener la interferencia de Sanbi. Capítulo 410. Un subordinado leal secreto Kuchi-ose no Jutsu. Puff. De la nube de humo blanco, Shisui con su traje de ambú apareció. ¿Es la hora? Shisui le preguntó a Itachi, quien le había invocado. Mizukage-sama ha sido derrotado, así que empecemos. Dijo Itachi a Shisui. Tsuki y Itachi ya le habían explicado todo lo que ocurría en Kirigakure en los últimos días, por lo que no hacía falta más explicación. Vale. Shisui asintió sin dudar y activó su Mangekyo Sharingan, luego levantó al Mizukage inconsciente por el cuello y abrió el párpado de Yagura con la otra mano, antes de empezar a preguntarle a Tsuki. Estás manteniendo al Sanbi bajo control, ¿verdad? No te preocupes, Sanbi no va a interferir. Tsukiri asintió, ya había colocado a Sanbi en un genjutsu con su Sharingan Eterno Mangekyo, así que la segunda tortuga más grande del mundo Shinobi no tenía ni idea de lo que le estaba pasando a su Jinchuriki. Shisui asintió y, tras preparar suficiente potencia ocular en ambos ojos, comenzó, Mangekyo Sharingan. Kotoamatsukami. Babump. En el momento en que Shisui usó Kotoamatsukami contra el Mizukage, tanto Tsuki como Itachi escucharon un fuerte latido. Sin embargo, ambos sabían que no era un latido, sino la resonancia de la voluntad causada por el dojutsu del Mangekyo Sharingan de Shisui. En ese momento, la voluntad de Yagura ya estaba bajo el control de Shisui y podía modificarse según su deseo. Kotoamatsukami es diferente del genjutsu normal, no dificulta el flujo de chakra, afecta directamente al cerebro y modifica la voluntad y los procesos de pensamiento del sujeto. Y como no perturba el flujo de chakra del sujeto, por lo tanto es imposible detectar si alguien está bajo el efecto de un genjutsu, o más específicamente bajo Kotoamatsukami o no, ni siquiera otros dojutsu o ninjutsu sensoriales de flujo de chakra pueden ver ni detectar Kotoamatsukami. La única razón por la que Shimura Danzo, que manipulaba a Mifune, fue sorprendido con las manos en la fragancia por Ao durante la cumbre de los Gokage es que Ao reconoció el color de chakra de Shisui en el ojo vendado de Danzo, y a partir de ahí hizo algunas suposiciones basadas en sus sospechas que resultaron ser ciertas. La razón de la sospecha de Ao era el extraño comportamiento y favor de Mifune hacia el Hokage y Konoha. No es que detectara que Mifune estaba bajo un genjutsu ni nada por el estilo, cualquiera que sea manipulado por Kotoamatsukami siempre permanecerá bajo control y nunca será descubierto, incluso si el lanzador muere. Así que, mientras Yagura no se comporte de forma extraña o poco característica, nadie descubrirá que Yagura está en un genjutsu. De hecho, aunque Yagura se comporte fuera de su carácter, se puede atribuir al shock y a la horrible experiencia que ha vivido, así que entender que Yagura está bajo control es casi imposible. Por eso Kotoamatsukami es el genjutsu definitivo, porque es increíblemente difícil de contrarrestar. En ese momento, Shisui le preguntó a Tsuki. Muy bien, he invadido completamente su proceso de pensamiento, ¿cuál es el cambio que Kuroto-san quería en su forma de pensar? ¿Es el mismo que el Godaime Kasekage o diferente? Tsuki dijo. Igual que Pakura, Yagura debe ser un subordinado leal y secreto de Amatsukami. Si el Kasekage o el Mizukage llegaran a ser leales a Konoha, o a alguien en concreto, entonces su comportamiento y órdenes serían en beneficio de Konoha o de esa persona, lo que obviamente haría sospechar a otros, en cuyo caso, aunque no se sospeche que están bajo genjutsu, seguirán sospechando que se han refugiado o se han inclinado ante Konoha, y si eso ocurriera, no podrían seguir siendo los Kage de sus aldeas. Pero si son secretamente leales a Amatsukami, entonces trabajarán en secreto para el beneficio de la organización, lo cual no será tan fácil de averiguar, porque nadie más que los miembros de la organización sabe cuál es el verdadero objetivo de Amatsukami ni para qué trabajan, por lo que nadie podrá descubrir que el Mizukage y el Kasekage son subordinados secretos de Amatsukami. Bastante razonable. Shisui asintió y, mirando a los ojos de Yagura, dijo con voz profunda. Karatachi Yagura, desde este momento hasta el final de tu ser, como ser vivo, como ser muerto e incluso en algún punto intermedio, serás eternamente leal a Amatsukami. Yagura, que seguía inconsciente, asintió con tono mecánico, soy un leal subordinado secreto de Amatsukami, permaneceré eternamente leal a la organización mientras viva, incluso después de mi muerte, y en algún punto intermedio. Tras la aceptación mecánica de Yagura de su destino a partir de ahora, Shisui cerró los ojos y jadeó por aire. Incluso Yagura, que estaba sujeto por él, fue tirado al suelo. Shisui-san. Exclamó Itachi y ayudó a Shisui. Shisui se recuperó y dijo. Estoy bien, es solo que mi capacidad visual ha disminuido por completo. Y esto es solo la reacción negativa de usar Kotoamatsukami en todo su potencial.
Tsukii observó cuidadosamente el estado de Shisui. En ese momento, los ojos de Shisui han perdido completamente la luz, lo que significa que Shisui no puede ver nada y no puede usar el Mangekyo Sharingan. Itachi preguntó a Shisui. Shisui-san, ¿podrás continuar con tu misión? Shisui asintió, me las arreglaré de alguna manera. Tsukii asintió, bien, en ese caso puedes volver, cuando vuelvas de tu misión irás a la implantación de la célula Ashirama, Kuroto-sama me ha informado que todos los preparativos están completados, así que si todo va bien, tu visión pronto volverá a la normalidad. Shisui asintió, de acuerdo. Entonces Itachi liberó la invocación, tras lo cual Shisui desapareció de ella en una nube de humo y volvió a continuar su misión. Ahora, con Shisui ausente, solo quedaban Tsukii, Itachi y un Mizukage inconsciente. Itachi preguntó a Tsukii. Ahora que Mizukage ha sido controlado, ¿qué viene ahora? Tsukii pensó un poco y luego dijo. Primero, libera Genjutsu sobre todos los guardias y también borra sus recuerdos de lo que pasó esta noche, limpia todas nuestras huellas, mientras tanto yo me encargaré de nuestro nuevo subordinado y me aseguraré de que al menos no muera, o si no todo esto será inútil. Itachi asintió y desapareció. Ahora que Itachi se había ido, Tsukii cogió a Yagura como si fuera un saco de patata, también cogió el garrote de Yagura y entró en la habitación cercana. Veamos qué puede darme Kirigakure, fue un pensamiento en su mente. Una de las muchas razones por las que Amatsukami ha controlado el Kasekage y el Mizukage es para resolver el problema de los fondos necesarios para el funcionamiento de la organización. Así que, además de tener acceso completo a su biblioteca de Jutsu, Tsukii también espera obtener algunos beneficios económicos de estas dos grandes aldeas shinobi. Al fin y al cabo, un fondo de miles de millones de ryo no es tan fácil de reunir, incluso con todas las misiones del mercado negro. Además, a medida que avanzaban los experimentos y la tecnología mejoraba, Tsukii también se había dado cuenta de que sus cálculos iniciales no eran precisos. Hay muchas más cosas y muchos más gastos de los que había previsto inicialmente. El mantenimiento de Angkor Bantian, los fondos necesarios para criar a Gaara y Karin, así como muchos otros gastos. Así que ya es hora de que Tsukii empiece a usar otras aldeas shinobi para su beneficio, si no, ¿de qué serviría controlar 2 de las 5 grandes aldeas shinobi si no se usan para nada?